Controlando las emociones. Capítulo 7. Él conforta mi alma. Hasta este momento, este libro ha tratado el tema de cómo no dejamos dominar por las emociones, cómo hallar sanidad para nuestras heridas emocionales, cómo vencer la falta de perdón que afecta a nuestras emociones, cómo evitar los altibajos emocionales que pueden causar desequilibrios emocionales, y cómo vencer la depresión que amenaza hacer estragos con nuestras emociones. En este capítulo estudiaremos sobre la completa restauración del alma. La mente, la voluntad y en especial las emociones, tal como la describe el rey David en el Salmo 23. ¿Cómo confortar y restaurar el alma? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23, 1, 3. El Salmo 23 es un salmo que confiesa. El salmista David declara que es el Señor quien nos guía, nos da de comer, nos pastorea, nos hace descansar y reposar, nos restaura y conforta nuestra vida, o como dice la Biblia, el alma. Es por medio del alma que el cuerpo se comunica con el mundo exterior, y es con el espíritu que uno se comunica con Dios. El alma tiene mucho que ver con la personalidad, como mencionamos anteriormente. Cuando David indica que Dios nos guía por sendas de justicia, de ser justo y justificado ante Dios, dice que Dios guía a cada cual por el sendero que es justo para él, hecho a la medida. Dios tiene para cada uno de nosotros una senda que ha predestinada. Si permitimos que lo haga, Él nos guiará por medio de su espíritu al sendero único que lleva al cumplimiento del destino que Él ha fijado para nosotros. En el versículo 3 la Biblia dice: confortará mi alma. El diccionario define confortar como 1. Dar vigor, espíritu y fuerza. 2. Animar, alentar, consolar al afligido. Otra posible versión de este versículo podría ser: restaura mi ser interior. El DRAE define restaurar como 1. Recuperar o recobrar. 2. Reparar, renovar o volver a poner una cosa en aquel estado o estimación que antes tenía. Cuando David declara que Dios conforta y restaura el alma, creo que lo que quiere decir es que Dios le dará nuevas fuerzas para que pueda recuperar el estado o condición de la cual gozaba antes de desviarse del plan perfecto que Dios había trazado para nosotros. Aún antes de nacer, antes de que Satanás nos atacara y nos llevara por el camino equivocado, alejándonos del plan divino. El plan predestinado por Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 10. Dios había trazado un plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros antes de que naciéramos. El diablo viene con intenciones de interrumpir ese plan y destruir todas las cosas buenas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Aún antes de nacer, Dios había trazado un plan único para cada uno de nosotros. No es un plan de fracasos, desdichas, pobreza, enfermedades y malestares. El plan divino es un plan excelente, para vivir una vida saludable, dichosa y que satisface. En Jeremías 29, 11 leemos: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. En Juan 10, 10 Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Sería de gran beneficio para todos nosotros si varias veces al día nos repitiéramos a nosotros mismos en voz alta que Dios tiene un plan perfecto para mi vida. ¿Para qué? Porque cada uno de nosotros tiene que terminar convencido firmemente a esa verdad para que las circunstancias y las emociones cambiantes que nos rodean no puedan afectarnos negativamente. A lo mejor usted se está preguntando, si Dios tiene un plan tan maravilloso para mi vida, ¿por qué no lo estoy disfrutando en la actualidad? Entiendo la razón por la cual usted se plantea la pregunta. Sí parece extraño que si Dios nos ama tanto y ha trazado unos planes tan maravillosos, que nosotros tengamos que sufrir tanta desdicha. Lo que debe recordar es que tenemos un enemigo ensañado con destruir el plan perfecto trazado por Dios. Aunque Dios tenía un plan magnífico para mi vida, terminé sufriendo maltratos debido a que el diablo vino y logró interrumpir el buen plan de Dios. Sin embargo, hay algo más, algo realmente increíble acerca de Dios que tenemos que llegar a comprender. A Dios no le complace que alguien nos haga daño e intente socavar su plan. Al mismo tiempo que nos hace descansar en lugares de delicados pastos para confortar nuestra alma, se está levantando para remediar nuestra situación.
Qué consuelo es saber que lo que para nosotros resulta imposible de lograr, el Señor mismo hará por nosotros, si nos ponemos confiadamente en sus manos. Solo Él tiene el poder de restaurar lo que habíamos perdido, ya fuera por culpa propia o por culpa del enemigo. Regrese al punto de partida. Como vimos anteriormente, el DRAE define confortar como dar vigor, espíritu y fuerza, y restaurar como recuperar o recobrar. Dios quiere infundimos aliento para que podamos recobrar el camino perdido, para que volvamos a la encrucijada donde nos equivocamos y nos desviamos de su plan, para ahora volver a andar en su plan para que Él entonces pueda cumplirlo como lo propuso desde un principio. No necesariamente nos hace regresar físicamente a ese punto de partida, aunque en raras ocasiones podría suceder. Ni siquiera pienso que desea que volvamos a vivir ese momento en nuestros recuerdos, aunque quizás a algunos les sea beneficioso hacerlo. Habrá veces en que la memoria de la persona está completamente bloqueada debido a que lo que le sucedió fue tan horrible, que le ha sido imposible encarar ese momento ni mental ni emocionalmente. En ese caso, es posible que la persona tenga que regresar y resolver la situación para que pueda seguir adelante y progresar en la vida. Pero como ya le advertí, no es nada bueno ponerse a jugar con el pasado. Hay cosas que sucedieron en mi niñez que se me hace imposible recordar, y no poder hacerlo no me molesta para nada. Hay ciertas cosas que vale más no recordar ni revivir. A menudo Dios nos bendice con la habilidad de poder dejar ciertas cosas en el olvido. Una de las facetas del ministerio del Espíritu Santo es la de traer cosas a nuestra memoria activa, Juan 14, 26. Si algo hay en nuestro pasado que tenemos que encarar y resolver, tenemos que confiar en que Dios lo traerá a nuestra atención, para que no seamos nosotros los que tengamos que andar jugando en el pasado. Hay quienes han buscado por años recibir sanidad emocional sumergiéndose en el subconsciente y sacando a la luz todo tipo de recuerdos nocivos e hirientes. Resulta muy peligroso hacer esto. La sabiduría en vez lo lleva a uno a depender del Espíritu Santo para que sea Él quien traiga a colación aquello que hay que encarar para poder luego dejarlo atrás de una vez por todas. El mal encaminado hacia el bien. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50, 20. Dios quiere confortar y restaurar su alma, darle las fuerzas necesarias para que usted retome el camino correcto y que de allí en adelante todo salga bien. A pesar de que ni siquiera el Señor puede cambiar lo que le sucedió a usted, sí puede cambiar las consecuencias de esas experiencias, como lo hizo conmigo. En mi propia vida no sé si puedo llegar a decir que me alegro del maltrato que sufrí. Mas sí puedo decir que, debido a que decidí cederle a Dios esa parte de mi vida para que ella sanara, hoy soy una persona más fuerte, con más poder espiritual y mayor sensibilidad. Este es tan solo un ejemplo adicional de cómo Dios toma el mal que otros pensaron que nos hacíamos y lo encaminó para bien, nuestro y de los demás. José toca el tema en Génesis 50, 20 cuando le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí al venderlo a los egipcios como esclavo, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, o sea, que Dios lo utilizó para salvar de inanición a su familia y a muchos otros durante el tiempo de hambruna. Gloria en lugar de ceniza. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Isaías 61, 1, 3. Este pasaje nos indica que parte integral del proceso de restauración es que el Señor da gloria en lugar de ceniza. Para que así suceda, tenemos que estar dispuestos a darle la ceniza. Una vez vi una película en la cual fallece el padre de una jovencita. Tanto lo amaba ella, que lo hizo cremar y guardaba las cenizas de su padre en una cajita que había puesto sobre la repisa de la chimenea. Nunca fue su intención la de dejarlas allí para siempre, sino de esperar el momento apropiado para deshacerse de ellas. Al fin llega el día adecuado. El viento aullaba de la fuerza cuando ella se dirigió al establo y ensilló el caballo favorito de su padre, el que solía escoger cuando salían a montar juntos. Guió al caballo hasta la cima de un monte alto donde abrió la cajita y tiró al viento las cenizas de su padre, viendo cómo se las llevaba el viento. Ese era su modo de dejar ir a su padre, para siempre.
Según meditaba acerca de este tema de entregarle al Señor nuestra ceniza, me vino a la mente esta escena. Es posible que en el pasado a usted lo hayan herido y que usted haya guardado de cerca la ceniza de lo ocurrido. De vez en cuando la saca y se lamenta por ella. Si ese es el caso, lo comprendo, porque yo solía hacer lo mismo. Pero usted tiene que hacer lo que yo, dejé ir las cenizas, tirándolas al viento del Espíritu Santo para que las soplara tan lejos que jamás me las volvería a encontrar. Hoy es un nuevo día. No queda más tiempo para vivir lamentándose por las cenizas del pasado. No existe futuro en su pasado. Dios sigue en pie con el mismo plan perfecto que había trazado antes de que nacieras. Él jamás ha cambiado de parecer. Desde el mismo instante en el cual te hirió el enemigo, nació en el corazón de Dios tu total restauración. Cuando el Señor puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, nunca fue su intención que cayeran en pecado y se interrumpiera el plan perfecto que tenía para ellos. Pero sí cayeron en pecado, convirtiéndose en esclavos a Satanás. ¿Cómo reaccionó Dios? De inmediato puso por obra el plan para su restauración. Sabía que enviaría a su propio Hijo para redimirlos. Esa fue la única razón de que Jesucristo viniera al mundo, como lo expresa la de Juan 3, 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mi copa está rebosando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, 4, 6. Esta última porción de este tan amado salmo de alabanza de David describe la condición en la cual el Señor desea que permanezcamos de continuo. Quiere que recibamos su protección, su guía y su consuelo. Desea aderezar mesa delante de nosotros colmada de bendiciones, a simple vista de nuestros enemigos. Anhela ungimos con el óleo de gozo en vez de con la angustia. Desea ver que la copa de bendiciones rebose de continuo en acción de gracias y alabanza por sus bondades. Su intención es que vivamos para siempre, momento a momento, dentro de su santa presencia. Todas estas cosas forman parte de su buen plan que ha formulado para cada uno de nosotros. A pesar de cuán bajo hayamos caído, anhela levantarnos y restaurarnos para que volvamos a su plan perfecto y justo que ha ideado para nuestra vida. Herida en la cabeza y en el calcañar. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que han hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, 13, 15. Después de que Adán y Eva cayeran en pecado y tuvieran que comparecer ante Dios para rendir cuentas por su desobediencia, el Señor pronunció una maldición sobre la serpiente que los había engañado e interrumpido su plan. Entre otras cosas, Dios le dijo a la serpiente que ella heriría el calcañar de la simiente de la mujer, y que la simiente de la mujer le heriría a ella la cabeza. Cuando a usted le hicieron daño o lo maltrataron, o sencillamente cuando fue engañado por el enemigo y terminó cayendo en pecado y sumido en el fracaso, en esas ocasiones se trataba del diablo que le estaba hiriendo a usted el calcañar. La promesa es que, si él le hiere el calcañar, usted tiene derecho a herirle la cabeza. Ahora bien, de ninguna manera va a lograr usted herirle la cabeza a Satanás llorando y lamentándose por las cenizas de su vida pasada. De la única manera en que jamás logrará usted herirle la cabeza a Satanás es cumpliendo las obras de Cristo, a pesar de lo que al enemigo se le ocurra tirarle en el camino para intentar detenerle. Creo firmemente que cada día que pasa le hiero la cabeza a Satanás. ¿Quiere usted hacer otro tanto, como me la paso yo haciendo en mi ministerio? De la única manera en que lo logrará es ayudando a otra persona. Sea de bendición para los demás, y empezará a herir la cabeza de Satanás. No se limite a lamerse las heridas en un rincón como lo haría un cachorro herido. No se limite a sacarse la costra y a volver a hacer sangrar la herida el resto de sus días. Dedíquese a herirle la cabeza al que le hirió el calcañar convirtiéndose en una verdadera bendición para otra persona. La Biblia dice que para vencer el mal, hay que hacer el bien, Romanos 12, 21. Mas toma esfuerzo y determinación. No ocurre por sí solo. Somos nosotros los que tenemos que decidimos a actuar.
Por años hice lo que ahora le imploro que no haga. Me sumía en las cenizas de mi vida pasada. Cuando finalmente se las entregué al Señor, confesándole mi vida era un caos, y pidiéndole que me la enderezara, Él me llamó a trabajar en su obra. No es necesario que usted tenga un llamado como el mío para ser de bendición, pero ocúpese de serlo a cada persona con la cual entre en contacto en su vida diaria. Empiece desde el lugar donde se encuentra ahora, y Dios lo guiará hasta donde tiene que llegar. Quizás Satanás le haya herido el calcañar, pero si usted está dispuesto y toma la firme determinación, podrá herirle la cabeza a él. Distintos tipos de maltrato. Dijimos que el alma, o el ser interior, se componen de mente, voluntad y emociones. A menudo sufre maltrato no solo el cuerpo y el espíritu, sino también el alma. Maltratar a algo significa tratarlo mal o indebidamente. En otras palabras, utilizarlo para un propósito ajeno al cual fue creado. Existen varios tipos de maltrato: emocional, verbal, físico y abuso sexual. Vamos a examinar cada uno de estos más de cerca y por separado, aunque con frecuencia se dan todos juntos. Maltrato emocional. El maltrato emocional ocurre cuando una persona, que ha sido creada por Dios para ser amada y aceptada, es rechazada y no amada. Este tipo de trato muchas veces afecta negativa y directamente la imagen que la persona tiene de sí misma y su autoestima. Quienes han sido sometidos de continuo al maltrato emocional rápidamente cambian de opinión acerca de sí mismos y su perspectiva hacia los demás. Es incapaz de desarrollar o mantener relaciones personales sanas por mucho tiempo. Con frecuencia cambian su comportamiento para con los demás para no arriesgarse a sufrir más dolor ni heridas emocionales. Maltrato verbal. También existe el maltrato verbal. Una persona se desarrolla, crece y florece en un ambiente donde se la edifica, exhorta y alienta. Unas palabras de bendición pueden motivar a una persona a convertirse en todo lo que Dios tiene para ella. Cuando usted y yo nacimos en este mundo, Dios ya tenía un plan hecho a la medida para cada uno de nosotros. Quería darnos padres amorosos, interesados por nosotros, para que nos criaran y enseñaran su palabra y nos proporcionaran todo lo necesario para vivir con paz, felicidad y seguridad. Deseaba que nos criásemos en una casa donde cada uno de los miembros de la familia nos bendijera con sus palabras, y hablara bien de nosotros y con nosotros, y nos dijeran que podíamos llegar a ser lo que fuera que el Señor tenía para nosotros. Nunca fue la intención de nuestro Padre que nos criaran personas que nos dijeran: nunca lograrás nada en esta vida. ¿O qué te pasa? ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? ¿O cómo es que no sacas buenas notas como tu hermana? ¿O ven acá, a ti qué es lo que te pasa? Hablar de esa manera daña el alma de la persona porque cambia la opinión que tiene de sí misma y de los demás. Si sus padres, o maestros, o alguna otra autoridad en su vida, constantemente le estaban diciendo este tipo de comentario negativo durante los años de su formación, es muy posible que usted haya crecido planteándose las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué es que no puede ser como mi hermano? ¿Por qué es que no puedo sacar buenas notas como mi hermana? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Cuál es mi problema? Cuando era joven sufrí tanto maltrato verbal que aún en mis 30 y en mis 40 me seguía preguntando: ¿qué hay de malo en mí? Seguí planteándome la pregunta hasta que un día el Señor me la contestó de la siguiente manera: no hay nada de malo en ti, pero sí hay mucho de bueno. Añadió que lo que había de bueno en mí no se basaba en que yo me comportara perfectamente. Aprendí que Dios me acepta no porque yo sea buena, sino porque Él es infinitamente bueno. Estoy justificada ante Dios porque fue Él quien decidió justificarme ante Él. El diablo no quiere que escuchemos la verdad. Él ofrece la religión, tener que seguir reglas y normas, para intentar que intentemos continuamente volvernos lo suficientemente buenos para merecer las bendiciones de Dios. El problema está en que, podemos seguir todas las reglas y observar todas las normas, y a pesar de ello no experimentar ni gozo ni victoria alguna en nuestra vida. Yo no soy maestra de religión, sino de la palabra de Dios. Una de las razones por las cuales hago tanto hincapié en la Biblia es porque en ella encontramos el plan maravilloso de Dios para nuestra vida. La Biblia no nos enseña de religión, sino de una relación personal con el Señor Jesucristo. Cuando Él viene a morar dentro nuestro, recibimos su naturaleza en nuestro espíritu. Primera de Juan 3, 9. Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Nos es dada una vida nueva, literalmente, podemos renacer. Cuando esto sucede, contamos con el poder necesario para hacer en nuestra vida diaria lo que se nos exhorta a hacer en Filipenses 2, 12.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Al leer y meditar en la palabra de Dios, comenzamos a renovar nuestra mente, como se nos indica en Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez que nuestra mente es renovada por la palabra de Dios, la voluntad comienza a emparejarse con la suya y con su propósito. Cuando esto ocurre, uno comienza a ejercer dominio sobre sus emociones. El alma se sana, permitiéndonos disfrutar de la justificación, la paz y el gozo a los cuales tenemos derecho por medio del Espíritu Santo, Romanos 14, 17. Maltrato físico. El maltrato físico no incluye únicamente que a uno le peguen y lo maltraten, sino también experiencias traumatizantes, tales como dejar a alguien abandonado, encerrado en un armario o aun que se le niegue demostración alguna de afecto, cariño y aceptación. Se ha comprobado que los bebés recién nacidos a quienes no se los toca, acaricia o tiene en brazos se vuelven débiles, anémicos y hasta se enferman físicamente. Si se les niega por el tiempo suficiente el cuidado y la atención amorosa que necesitan, pueden llegar a morir. En algún lado leí que en un matrimonio la mujer necesita 12 caricias o cariñitos amorosos de su esposo para poder vivir plenamente la vida y sentirse realmente saludable y satisfecha. Durante uno de mis seminarios para matrimonios compartí este dato y una señora que estaba en primera fila miró fijamente a su marido y le dijo: «Me estás matando». Quería decir que él no le estaba supliendo el cariño y el afecto que ella necesitaba. La verdad es que todos nosotros, sin importar la edad que tengamos, necesitamos no solo estar a salvo del maltrato físico, sino también sentirnos amados y alimentados, tanto física como emocionalmente. El abuso sexual. Por último, está el maltrato o abuso sexual, que se dice es el más ofensivo y dañino de todos. Bajo el designio y la institución divina, el sexo debería ser la más alta expresión de amor y entrega mutua de una pareja, dentro del santo vínculo matrimonial. Cuando a un individuo se le fuerza a participar en actos sexuales en contra de su voluntad, se le está robando de algo que no desea compartir. Si al individuo lo abusan con perversiones, es posible que sufra daños irreparables al alma y también al cuerpo. Cuando se abusa sexualmente de un individuo, en especial si se trata de un niño pequeño, pueden verse tremendamente afectados la mente, la voluntad y las emociones. Pueden volverse negativos, sospechosos, criticones, preocupados e intranquilos. Puede que además se conviertan en lo que yo llamo intelectuales profundos, siempre razonando, siempre intentando comprenderlo todo, siempre preguntándose: ¿cómo puedo cuidar de mí mismo? ¿Cómo domino mi vida para que ya no me vuelvan a hacer daño? El intelectual profundo. Yo era una intelectual profunda. El problema con serlo es que nunca disfruta de la vida. Hay muchas cosas en esta vida a las cuales ni usted ni yo jamás le encontraremos ni pies ni cabeza, no importa por cuánto tiempo ni cuán arduamente intentemos hacerlo. Tenemos que dejar de intentar cuidar de nosotros mismos y aprender a dejar que Dios haga lo que no hubiera hacer por nosotros y con nosotros en esta vida que Él nos ha dado. Los que son como yo, que han sufrido algún tipo de maltrato, pasamos tanto tiempo evitando que nos puedan herir de nuevo, que descuida completamente otras cosas, como establecer una relación sana y fuerte con alguien sin correr el riesgo de que le hagan daño. Amo a mi esposo y es el mejor marido del mundo. Sin embargo, todavía de vez en cuando hiere mis sentimientos, igual que yo hiero los de él. A veces no es tan sensible como me gustaría que lo fuera, pero yo tampoco soy tan paciente y comprensiva como le gustaría a él que lo fuera. Ni usted ni yo podemos pasarnos la vida edificando muros para protegernos del daño que puedan llegar a hacernos los demás. Cuando lo hacemos, lo que estamos diciendo es: no permito que entres de nuevo en mi vida. Con este muro te dejo fuera. Pero debemos recordar que el mismo muro con el que aislamos a los demás, nos atrapa a nosotros. Terminamos viviendo dentro de una cárcel de fabricación propia. Es posible que nos hayamos protegido, o por 10 menos, eso pensamos, porque así nadie puede hacernos daño, pero al mismo tiempo nos estamos aislando de la vida y ni la disfrutamos ni amamos como deberíamos. Si nos aislamos del resto del mundo para protegernos de que no nos hagan daño, sufrimos el dolor de la soledad y del aislamiento, además del dolor causado por el miedo y el temor. Hay que derribar esos muros en nuestra vida, igual que tuvieron que caer los muros de Jericó para que los hijos de Israel pudieran entrar y disfrutar de su herencia en el Señor.
En parte, derribar el muro significa dejar para siempre la eterna búsqueda por la perfección, en nosotros mismos y en los demás. Tenemos que dejar de tratar de cambiarnos a nosotros mismos y de cambiar a los demás a nuestra errada perspectiva sobre la perfección. Los que han sufrido daño a manos de otra persona siempre van en pos del cónyuge perfecto, los hijos perfectos, la casa perfecta, el vecindario perfecto, la iglesia y el pastor perfectos, y etc. Mientras vivamos dentro de estos cuerpos hechos de carne, jamás hallaremos la perfección que buscamos en esta vida. Todas estas cosas forman parte de las cenizas emocionales a las cuales nos aferramos y que tenemos que entregar antes de poder vivir plena y abundantemente, gozando de la libertad que Dios quería darnos desde un principio. La rebelión. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Primera de Samuel 1, 15, 23. Hemos visto cómo el maltrato afecta a la mente, y que de la voluntad. Creo que gran parte de la rebelión viene a consecuencia del maltrato. Cuando los demás le hacen daño una y otra vez, por 10 general llega al momento en el cual toma una decisión, nadie jamás va a volver a empujarse porque sí. Mientras viva, nadie me va a estar mandoneando. ¿Por qué sujetarme a alguien en quien no puedo confiar que tome la mejor decisión en 10 que a mí concierne? De ahora en adelante, voy a velar por mí mismo y tomar mis propias decisiones. Así que con frecuencia como resultado del maltrato, la persona se vuelve voluntariosa, terca y rebelde. A partir de mi propia y amarga experiencia, sé muy bien que sufrir maltratos continuos puede afectar a largo plazo a una persona obstinada, de voluntad firme y resuelta. Para alguien que tiene mi personalidad, es una pesadilla que 10 dominen y manipulen años sin fin. En mi caso, el Señor se sirvió de esa experiencia para darme poder en el ministerio que me permite ayudar a los demás que se encuentran en la misma situación en la cual me encontraba yo. Lo triste es que una vez que la persona logra escaparse del medio ambiente donde se llevó a cabo el maltrato, no quiere decir que los efectos del mismo terminen también. Muchas veces las personas heridas se sienten atraídas a personas en su misma situación. La víctima del maltrato a largo plazo con frecuencia se casa con otra. Como resultado, terminan hiriéndose y haciéndose sufrir la una a la otra. Los hijos heredan de los padres la tendencia a maltratar y el maltrato es introducido a la próxima generación. Esta tendencia hacia el maltrato continuará hasta que alguien osadamente haga una raya con la sangre de Cristo y declare: basta. Esta maldición generacional del maltrato no pasa de esta raya. Termina aquí y ahora. Cuando se toma este tipo de decisión, entonces es que se está utilizando la voluntad para lo que Dios la creó. Para decidir seguirlo a él y a su camino en vez de dejarse arrastrar por los sentimientos y las emociones como si uno fuese un autómata. La lengua como expresión del alma. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago 1, 26. Para los que somos nacidos de nuevo, el Señor Jesús realmente ha hecho por nosotros algo maravilloso. Se ofreció a sí mismo para redimir no solo nuestro cuerpo y espíritu, sino también nuestra alma. Como hemos visto, el alma se compone de la mente, la voluntad y las emociones. Por tanto, para poder recibir plenamente todas las bendiciones que Cristo ha conseguido para nosotros, tenemos que comprender cada uno de estos aspectos vitales de nuestro ser. Hasta que la lengua sea refrenada y sujeta al Señor, es imposible decir que el alma, o sea la mente, la voluntad y las emociones, haya sido redimida y restaurada a plenitud. La sujeción y el sometimiento. Poder bajo control. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5, 21. Cuando comencé a estudiar en serio la palabra de Dios, el Señor comenzó a tratar conmigo sobre mi actitud terca y voluntariosa, en especial en lo tocante a sujetarme a la autoridad. Luego de un tiempo, empezó a ejercer bastante presión al respecto. Si usted es igual de testarudo como lo era yo, sabe que a veces él tiene que tratar muy en serio con nosotros, como lo hizo al fin conmigo. Una mañana, mientras estaba sentada, con los pijamas puestos, orando para que creciera mi ministerio, el Señor me habló y me dijo: Joyce, realmente me es imposible hacer nada más en tu ministerio hasta que me obedezcas en lo que te dije respecto a tu marido. No le estás demostrando el respeto que se merece. Te peleas con él por pequeñeces que deberías pasar por alto. Tienes una actitud terca, rebelde y eres muy testaruda. Vez tras vez he tratado contigo al respecto, pero sencillamente te rehúsas prestarme atención. Este es el problema que muchos tenemos.
Pensamos que estamos obedeciendo la palabra de Dios, y por eso nos preguntamos por qué no estamos gozando de las bendiciones en ella contenida. Como hemos estudiado, no basta con leer la palabra, ni siquiera con aprenderla y declararla en voz alta. Hay que ser hacedores de la palabra. La acción es lo que permite que se derramen las bendiciones. Tenía problemas con sujetarme porque era en extremo obstinada, fruto del maltrato que sufrí de niña. Permítame darle una ilustración. Una mañana me levanté y fui al baño nuevo que Dave acababa de instalar contiguo a nuestra habitación principal. Como todavía no había puesto el portatoallas, coloqué la toalla sobre el inodoro y me estaba metiendo a la ducha cuando Dave vio lo que hacía y me preguntó: ¿por qué colocaste ahí la toalla? De inmediato sentí como las emociones surgían en mi interior. ¿Y qué tiene de malo que ponga la toalla ahí? Contesté con sarcasmo en la voz. Dave me dio una contestación digna de un ingeniero, usando su típica lógica matemática. Bueno, si colocas la toalla frente a la ducha, cuando salgas no mojarás la alfombra mientras extiendes el brazo para alcanzarla. ¿Y qué diferencia hace si mojo un poco la alfombra? Dándose cuenta de que estaba de mal humor, Dave se limitó a darse por vencido, alzar los hombros y seguir su camino. A la larga resulta que seguí su sugerencia, pero lo hice luego de tirar enojadamente la toalla al piso. Hice lo debido con la actitud indebida. Dios quiere que hagamos lo debido con la actitud que corresponde. Cuando entré a la ducha luego de tirar la toalla al piso, me sobrecogió la ira. Me puse a despotricar sola: por favor. No puedo ni siquiera ducharme en paz. ¿Por qué será que no puedo hacer nada sin que alguien intente mandonearme? Para ventilar mi frustración, seguí echando pestes un buen rato. Aunque era cristiana y ya llevaba cierto tiempo en el ministerio, predicándole a los demás, yo misma carecía del dominio propio que necesitaba ejercer sobre mi propia mente, voluntad y emociones. 3 días completos tardé en calmar mi alma lo suficiente como para obtener la victoria por el incidente de la toalla de baño. Lo que me faltaba en aquel entonces es lo que le falta a muchas personas en el cuerpo de Cristo hoy: equilibrio y estabilidad emocional. El equilibrio y la estabilidad emocional. El desarrollo de un equilibrio y estabilidad emocional forman parte integral de la sanidad emocional. Cuando una persona sufrió maltratos, o sentimientos de pérdida, insuficiencia, culpa o fracaso, no solo se ven afectadas su mente y su voluntad, sino también sus emociones. Gracias a Dios que Jesús vino para sanar esas emociones. Solía ser muy inestable en lo que respecta a las emociones. Una mañana despertaba muy entusiasmada por algo que iba a hacer ese día. La mañana siguiente despertaba sumida en la depresión porque no tenía nada especial para hacer. Mis emociones fluctuaban día a día, hora por hora, o hasta minuto a minuto, dependiendo de mi estado de ánimo. Un día venía mi marido y yo corría donde él, lo abrazaba y lo besaba. El día siguiente cuando entraba por la puerta lo único que quería hacer era tirarle un zapato a la cabeza. La mayoría de las veces mi reacción de ninguna manera tenía nada que ver con algo que él hubiera hecho o dejado de hacer. Dependía más bien de mi estado emocional. Aunque usted nunca ha sufrido maltratos, o nunca ha llegado a ser tan emocionalmente inestable como lo fui yo, todos necesitamos ser restaurados de manera continua para mantener el equilibrio adecuado en la vida. Sea cuales hayan sido o sean sus experiencias, pasadas o presentes, some. 3. Su mente, voluntad y emociones al Señor y permita que ello restaure y sane completamente para que pueda cumplir con el maravilloso plan ideado por Él. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.